Grabo y empiezo a compartir pantalla. Casi perdido. Ok. Entonces, muchachos, vamos a, una vez establecida la diferencia que hay entre masa, peso, entendimos que el peso era una fuerza y establecimos que la fuerza era el producto de la masa por la aceleración y definimos también la diferencia que hay entre fuerza y presión. Entonces, ahora sí vamos a meternos a entender el principio de Pascal. ¿Qué voy a hacer? Voy a dictar y voy a copiar el principio de Pascal para que ustedes lo tengan y a partir del concepto vamos a empezar a desarrollarlo, ¿vale? Entonces, el principio de Pascal dice de la siguiente manera. El principio de Pascal dice así. La presión, y ya sabemos que la presión es fuerza sobre área, ejercida sobre un fluido dentro de un recipiente de paredes indeformables. Se transmite con igual. ¿Qué pasó con la intensidad? ¿La bañaste? Yo sí sentí algo aquí que me... En todas las direcciones en todos el y recipiente. Esto es lo que dice el principio de Pascal. Dice, la presión, fuerza sobre área, ejercida sobre un fluido dentro de un recipiente de paredes indeformables, se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido y del recipiente. Entonces, yo voy a elaborar aquí con mi forma fea de dibujar, voy a elaborar aquí algo. Ya les voy a explicar. Voy a elaborar lo que sería una gata, como le dicen ustedes, una gata hidráulica. Un segundo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que esto más o menos es así. Aquí hay una parte circular y aquí también hay una parte circular, ¿cierto? Entonces, muchachos, lo primero que me dice, préstenme atención, la presión ejercida sobre un fluido. Entonces, ¿qué es lo primero? Que aquí dentro del gato hidráulico, la gata, ¿qué voy a tener yo?
Yo voy a tener un fluido, ¿sí o no? Sí. Exacto. Entonces, este fluido tiende a ser un aceite. Este fluido tiende a ser un aceite que hay acá. Los fluidos, los líquidos tienen una característica, muchachos. Y es que la comprensibilidad es prácticamente nula. Es prácticamente nula. Cuando usted tiene una botella, ¿cierto? Y dentro de esa botella hay un fluido, es prácticamente imposible que el líquido se comprima, mientras que los sólidos, parece mentira, pero los sólidos tienen mayor grado de comprensibilidad que los fluidos. ¿Ok? Entonces, aprovechando esta característica de los fluidos, dice el principio de Pascal, la presión ejercida sobre un fluido incomprensible, diciéndoles de por sí que los fluidos en su mayoría son incomprensibles, de un recipiente de paredes indeformables, ¿qué me dice? Que si yo tengo un fluido que no se puede comprimir y además que está contenido dentro de un recipiente cuyas paredes no se van a deformar, ¿cierto? Va a suceder lo siguiente. Dice, esta presión que yo voy a ejercer acá, en un punto pequeño, si yo ejerzo una presión acá, esta misma presión, dice el principio de Pascal, y aquí lo voy a poner en rojo, vean lo que dice, vean lo que dice. Esa presión se va a transmitir con igual intensidad, es decir, yo aquí solamente voy a hacer presión en un punto, hijos e hijas, en un punto voy a ejercer una presión, en un punto de esta superficie. Ya sabemos que presión es fuerza en un área. Entonces resulta que esta presión se va a transmitir, dice, con igual intensidad, es decir, la misma intensidad que yo voy a aplicar acá, dice, se va a transmitir en todas las direcciones del fluido y de el recipiente. ¿Qué quiere decir? Que a partir de esta presión va a venir acá, va a venir acá, va a venir acá, va a venir para acá, va a venir hacia abajo, va a llegar hasta acá, hasta esta pared, va a llegar a esta pared, va a llegar a esta pared, va a llegar aquí, se va a transmitir, va a llegar a todos los puntos, a todos los puntos, a todos los puntos, hacia acá, hacia acá, hacia acá, a todos los puntos. ¿Qué sucede? Que como aquí esta parte es indeformable, el vector va a seguir hacia donde pueda, el vector va a continuar, el vector presión va a continuar hacia donde pueda haber un desplazamiento. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que todas estas paredes hasta acá, toda esta parte es rígida o son rígidas, pero resulta que aquí esta superficie puede subir o bajar. Esta superficie de aquí, que estoy coloreando en rojo, va a tener mecánicamente una posibilidad de subir o de bajar. ¿Qué significa? Que la fuerza que yo estoy aplicando acá sobre esta área, es decir, esta presión, va a llegar y cuando llegue acá va a ser ejercida en este punto, 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 y en general en todos los puntos de la superficie de este, y vamos a aprovechar para decirles, esto se llama émbolo. Esta superficie que puede subir o bajar se llama émbolo. Las jeringuillas son un émbolo. Las jeringuillas son un émbolo, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy aplicando esta presión en este punto, ¿por qué sube el carro? Porque esta presión que yo estoy ejerciendo en un solo punto acá, se está viniendo para acá y se va a transmitir a todos los puntos de la superficie de este émbolo. Por tanto, si yo tengo un carro acá, si yo aquí tengo un carro, yo voy a poder levantar el carro porque el principio de Pascal me está diciendo
que la presión que yo estoy ejerciendo en un punto de esta superficie, si el líquido, las paredes del líquido son, las paredes que contienen el líquido son indeformables y no tengo fugas del líquido, no tengo ningún tipo de fugas, entonces esta presión será transmitida a todos los puntos del fluido y a todos los puntos de las paredes del recipiente que contienen el líquido. Por tanto, si esta pared es indeformable, cuando venga el vector acá se va a encontrar de que aquí no puede hacer nada porque esto es indeformable. Esto es indeformable. Por eso ustedes ven que esas gatas que llaman ustedes, esas gatas son de hierro, son de materiales bastante fuertes, ¿vale? Y esta presión se va a ejercer sobre todos los puntos de este émbolo, y este émbolo, como tiene la posibilidad mecánica de moverse, cosa que no tienen el resto de paredes de la gata, esta superficie, este émbolo va a empezar a subir de a poco. Entonces, es por esa razón que ustedes con poca presión en un lado pueden subir este vehículo acá. ¿Queda entendido esto? Teóricamente, esto queda entendido. Entendí el principio de Pascal. Profe, Dígame. el émbolo es el que sube y baja. Sí, hijo, sí, hijo. Ya. El émbolo es el que sube y baja. Le repito, cuando usted tiene una jeringuilla, usted tiene, como decir, un tubo dentro de otro tubo. Entonces, eso se llama un émbolo. Esto que ustedes van a tener acá, por eso esto sube y sube como un tubo. Ustedes han visto que cuando sube un gato, sube como un cilindro, ¿cierto? Y él es el que va subiendo, va subiendo, va subiendo y va haciendo que el carro suba. Entonces, eso lo llamamos un émbolo. Entonces, Gladys, active el micrófono, Gladys, por favor. Ya, profe. Gladys, tú fuiste la que me dijo la gata hidráulica, ¿vale? Entonces, es hidráulica porque dentro de ella hay un fluido, no es agua, es un aceite, ¿vale? Entonces, ya entendiste por qué, cuando tú haces una presión en una parte de la gata, ¿tú puedes levantar el carro? Sí, profesor. Entendiste por el principio de Pascal, porque esa presión que tú estás ejerciendo se está multiplicando en todos los puntos del émbolo opuesto. Es como si fuera, o sea, cuando tú tienes una prensa hidráulica, realmente tienes un multiplicador de tu fuerza. De fuerza. Estás teniendo eso, un multiplicador de la fuerza. ¿Entendimos esta parte? Sí, profesor. Muy bien. ¿Hay alguna duda en el resto de compañeros de lo que he explicado hasta este momento de manera teórica? ¿No hay dudas? Muy bien. Entonces, vamos a ir, por favor, con la fórmula, con nuestra fórmula. Nuestra fórmula me va a decir lo siguiente. La fórmula va a ser una relación, hijos e hijas. La fórmula va a ser una relación entre el émbolo 1 y el émbolo 2. En el émbolo 1, ¿qué estoy aplicando yo? Una fuerza 1 sobre un área 1. Y finalmente, esto es una relación. Entonces, fuerza 1 sobre área 1 debe ser igual a fuerza 2 sobre área 2. ¿Ok? Fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. ¿Vale? Esta es la fórmula con la que vamos a trabajar. Esta formulita es la fórmula con la que vamos a trabajar. Donde F1 y A1 hace referencia a la fuerza que estoy aplicando en el émbolo 1 y F2 y área 2 es la fuerza resultante, ¿cierto? En el área 2, que es el émbolo 2.
¿Ok? Antes de avanzar a los ejercicios, procedo a hacer una parte que me gusta mucho, que son las simulaciones. Entonces, yo tengo listo dos simuladores para que entendamos algunas cosas e interactuemos, ¿vale? Preguntas hasta acá, por favor, preguntas hasta aquí. ¿Alguien tiene una pregunta hasta acá? Hablen ahora o callen para siempre. Ok, entonces, si nadie pregunta, estoy entendiendo que han comprendido. Les repito, esta primera parte es teórica, porque si yo les llego acá y les digo de una vez de entrada, fuerza 1, área 1, fuerza 2, área 2, y no les digo que esto es una presión 1 y esto es una presión 2, pues se me vuelven locos, ¿cierto? Entonces voy ahora a continuación a hacer la primera simulación. Denme un momentico. Entonces vamos a copiar esta dirección y vamos a llevarla acá. Bueno, aquí hay una breve definición de lo que es el principio de Pascal, etcétera. Entonces, pero vamos a continuar. Muy bien. Acá, prensa hidráulica, que es lo que me interesa. Entonces, miren, aquí me dice, la prensa hidráulica es prácticamente lo que nosotros tenemos. Vean, un recipiente de paredes indeformables, por aquí está la fórmula, miren, aquí está, miren, fuerza 1 sobre área 1, me va a decir que la presión 1 es igual a la presión 2, entonces fuerza 1 sobre área 1 va a ser igual a fuerza 2 sobre área 2. Entonces, miren, acá hay unas masas. Profe. Dígame. ¿Y por qué ahí está en F1 con A minúscula y el otro con A mayúscula? ¿En qué se diferencia? Mi amor, es la forma en la que está diferenciando el área 1 del área 2, pero es exactamente igual. Área 1, como yo se lo puse, sobre área 2, es exactamente igual. Es exactamente igual. De hecho, fíjate, no me parece a mí que deberíamos tener aquí A minúscula, porque en física, ¿qué es la A minúscula? Aceleración. Aceleración. Exacto. Y aquí hemos hablado de aceleración solamente en el concepto de fuerza, que es igual a masa sobre aceleración. Pero fíjate lo que me dice aquí. Presión 1 es igual a presión 2. ¿Y qué es presión? Presión, ¿qué es? Fuerza sobre área. Entonces, él aquí lo que está definiendo, quien hizo esto, lo que quería definir era que había una diferencia entre el área 1 y el área 2. Entonces, no le podía colocar a las dos A. Pero así como hizo F1 y F2, lo más coherente era colocar A1 y A2. Porque esto, a ojos de un novato, puede ser confundido con la aceleración. ¿Vale? ¿Comprendida esa parte? Sí, profesor, gracias. Vale. Pues esto no tiene que ver nada con la aceleración. Muy bien. Entonces aquí tenemos unas masas. Tenemos unas masas, miren, de 250 kilogramos, dos de 250 kilogramos y una de 500 kilogramos. Pero como podemos ver, aquí no hay un émbolo. Aquí no hay un émbolo. Por tanto, lo que yo voy a hacer es que cuando yo coloque estos 250 kilogramos acá, ¿qué esperamos que suceda con este volumen de agua? Que suba, ¿cierto? Suba. Entonces, nosotros colocamos aquí, miren, esta masa la ponemos acá. Obviamente, cuando yo estoy colocando la masa, aquí hay una gravedad. Acuérdense, la gravedad de la Tierra. Entonces, porque si no, no bajaría eso. Entonces, yo suelto esto acá y enseguida, vean, sube, lo quito, taca, y disminuye el nivel del agua en el lado derecho. Entonces, acá lo pongo y sube. Pongo otros 200 kilogramos, el nivel del agua sube. Y pongo los 500 kilogramos y miren que llega aquí a nivel.
¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si yo acá tengo una plataforma? Una plataforma tengo acá, pues, y no tuviera fugas. Pues sencillamente que lo que hay acá sobre una plataforma, y si esta plataforma no tuviera fugas, es decir, si aquí tuviera un émbolo, pues sencillamente lo que esté sobre el émbolo va a tener que subir, elevarse. Pues ahí hubiera subido el nivel del émbolo, aquí hubiera subido el nivel del émbolo y aquí nuevamente hubiera subido el nivel del émbolo. ¿Ok? Porque lo que estoy aprovechando es la incomprensibilidad del fluido. ¿Vale? Vamos a pasar a nuestro otro simulador. Vamos a ver esto. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, profesor. Perfecto. Pues vamos aquí a la simulación. Vean. Entonces miren, aquí lo que yo tengo, aquí sí está el émbolo. El compañero que me preguntó, mire, aquí sí tenemos el émbolo, tenemos esta plataforma, ¿listo? Entonces miren acá lo que me dice. Quiero que analicemos lo siguiente. Tenemos, aquí me dice que es un pistón, el pistón 1 y tenemos el pistón 2, ¿ok? Perdón. Me dicen que la superficie, les comento, área es sinónimo de superficie. Entonces, cuando yo tengo superficie, es igualito que si yo tuviera área. Área y superficie son sinónimos. Significan exactamente lo mismo. Entonces, el área del pistón 1 y aquí yo puedo mover el área del pistón 2. Entonces, miren lo que me dice. Esto no lo puedo mover, esto no lo puedo modificar. El área del pistón 1 o del émbolo 1 va a ser de 1 metro cuadrado. Y la fuerza que aplica el simulador siempre va a ser de 10 newtons. ¿Qué es lo que yo voy a poder mover? Y voy a ver el cambio en la magnitud de la fuerza. Lo que yo voy a poder mover es la superficie de el pistón o el émbolo 2. Aquí me dice que el pistón o el émbolo 2 en este momento es igual al émbolo 1. Yo lo puedo disminuir. Dense cuenta que acá esto no cambió, pero sí va a cambiar la fuerza en el émbolo 2. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa cuando la superficie del émbolo 2 es un cuarto del émbolo 1? Miren la fuerza. La fuerza en el émbolo 2 es de apenas 2.5 newtons. Vamos a ir aumentando. Aquí me dice que el émbolo 2 en este momento es la mitad del área del émbolo 1. Y me dice que la fuerza es de 5 newtons. Pero miren la fuerza que yo estoy aplicando. Estoy aplicando 10 newtons estoy aplicando acá. Y aquí apenas están llegando, ¿cuánto? 5 newtons. Vamos a ver qué pasa si yo logro hacer 1 a 1. Ojo, el área del émbolo 1 va a ser igual al área del émbolo 2. En este momento, dense cuenta, el área 2 es igual al área 1. ¿Qué fuerza se aplica en el émbolo 1? Se aplican 10 newtons. ¿Qué fuerza capto en el émbolo 2? 10 newtons. Ahora vamos a ver qué pasa cuando ahora el émbolo 2 empieza a ser más grande que el émbolo 1. Miren, aumenté. Ahora, el émbolo 2 es 2 veces el émbolo 1. Y la fuerza en el émbolo 2, ¿cuánto es? El doble que la del émbolo 1. ¿Sí se están dando cuenta? En el émbolo 1 estoy aplicando una fuerza de 10 newtons. Y en el émbolo 2 estoy captando una fuerza de 20 newtons. Y si pongo que el émbolo 2 sea 4 veces el área del émbolo 1, miren qué pasó con la fuerza. La fuerza en el émbolo 1 es de 10 newtons y la fuerza en el émbolo 2 es de 40 newtons. Se multiplicó por 4.
Entonces, ustedes han visto, muchachos, que la superficie de la gata hidráulica que yo tengo que colocar debajo del carro, ¿sí se han dado cuenta que ese disco o esa superficie es más grande que la palanquita que yo estoy moviendo para poder subir el carro? No todos al mismo tiempo. No todos al mismo tiempo contesten. Sí, profesor. Exacto, es por esto. Porque fíjense, si tuviera la misma área, como en este caso, ¿qué área aplico? ¿De mi segundo? Ese fue el que me puse el día de la sábado. La fuerza, miren, si tuvieran la misma área, ¿qué fuerza estoy aplicando en el émbolo 1? ¿Qué fuerza estoy aplicando en el émbolo 1? La misma, 10 newtons. 10 newtons. ¿Y cuánto estoy recibiendo en el émbolo 2? 10 newtons. Entonces, si tengo la misma área en los dos émbolos, no puedo hacer lo que necesito hacer, que es multiplicar la fuerza. Entonces, si yo deseo multiplicar la fuerza, el émbolo 2 siempre tiene que ser más grande, o sea, de un área más extensa que el émbolo 1, ¿ok? ¿Esta parte queda clara, muchachos? ¿Esta parte queda clara? Sí, profesor. Vale, entonces respondan este test aquí. Gracias. Respondan este test. A ver, dice, marca las frases que sean verdaderas según lo que has visto en la simulación. Después, bueno, esta partecita no lo vamos a hacer, de pulsar el botón, pero entre ustedes quiero que me digan, de estas, ¿cuáles son verdad y cuáles son mentiras? Dice, la fuerza 2 es mayor en F1 si la superficie 2 es mayor que la superficie 1. ¿Esto es verdad o es mentira? ¿Verdad, Falso. profe? ¿Quién dijo falso? Eric. Eric, mira lo que dice. F2 es mayor que F1. O sea, la fuerza en el émbolo 2 es mayor que en el émbolo 1 si la superficie 2 es mayor que la superficie 1. Vamos a verlo acá. Eric. Mira eso. ¿Cómo? Eric. Eric, solamente que active el micrófono. Eric, Sí, profe. Ok, Eric. ¿Qué fuerza se está aplicando aquí, Eric? Mira, 10 newtons se están aplicando en el émbolo 1, ¿cierto? Y en este momento, Eric, la superficie 1 es igual a la superficie 2, ¿cierto? Sí. Y mira qué fuerza se aplica en el émbolo 1, 10 newtons. ¿Y cuánto recibo en el émbolo 2? 10 10 newtons. newtons igual. ¿Qué pasa? Entonces, ¿Qué pasa si aumento la superficie 2? Ahora mira ahora. La superficie 2 es mayor que la superficie 1, ¿sí o no? ¿Sí o no? sí, la superficie de Dios es mayor que la 1. Vale, y me dice que la fuerza, ¿quién es mayor? ¿Fuerza 1 o fuerza 2? Aquí tengo fuerza 1 y aquí tengo fuerza 2. ¿Quién es mayor? Fuerza 2, ¿cierto? Fuerza 2. Entonces mira lo que me dice el test. El test me dice, F2 es mayor que F1 si la superficie 2 es mayor que la superficie 1. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Verdad, profe? Es Verdadero. verdad, es verdad, es verdad. Muy bien, es verdadero, muy bien. Me enfoco en quien se equivoca. Ojo, y no es malo equivocarse. Siempre les dije, la única persona que está haciendo las cosas mal es la única persona que no hace nada es la persona que no se equivoca. El que no se equivoca no está haciendo nada. El que se equivoca está intentando hacer algo, ¿cierto? Entonces, dice, F2 nunca es la cuarta parte de F1. ¿Eso es verdad o es mentira? Volvamos al simulador. Volvamos al Es simulador. verdad, verdadero. A ver, vamos a ver esta parte. Vamos a ver esta parte. Fíjate, colocamos esto, mira, vamos a colocarlo así. En este momento, dice, la superficie 2 es un cuarto de la superficie. La superficie 2 es la cuarta parte de la superficie 1. Ahora hago la pregunta,
¿Qué fuerza estoy ejerciendo en F1? ¿Cuántos newtons? 10 newtons. 10 newtons. ¿Y cuántos newtons estoy recibiendo en la superficie 2? 2.5 2,5. newtons. Hago una pregunta. ¿Cuál es la cuarta parte de 10? ¿Cuál es la cuarta parte? 2.5. 2.5. Entonces vuelvo al test y me dice, F2 nunca es la cuarta parte de F1. ¿Es cierto? Verdadero. Es verdadero. A ver, dice nunca, es falsa. Dice F2 nunca es la cuarta parte de F1. Es falsa. ¿Por qué? Porque si la superficie 2 es la cuarta parte de la superficie 1, entonces la fuerza 2 será la cuarta parte de la fuerza 1. ¿Lo vemos o no lo vemos? Miren, superficie 2 es la cuarta parte de la superficie 1. Y en ese escenario, la fuerza 2, que es la que yo recibo acá, es la cuarta parte de la superficie 1, de la fuerza 1. La fuerza 2 es la, miren, fuerza 2, 2.5 newtons recibo aquí. Y aquí me dice fuerza 1, 10 newtons. Es decir, en este caso, la fuerza 2 es la cuarta parte de la fuerza 1. Por tanto, me dice acá, F2 nunca es la cuarta parte de la fuerza 1. ¿Está equivocado? Sí. Si la superficie 2 es la cuarta parte de la superficie 1, entonces F2 será la cuarta parte de F1. ¿Ok? Dice aquí. Pero, profe, Dígame, hija. pero la vez pasada no dijo usted que la fuerza 2 no puede ser menor que la fuerza 1, porque si no, no vamos a poder hacer lo que se tiene que hacer. Claro, hija. Ahora, la situación es la siguiente. Esto es una situación hipotética. Porque dígame algo, ¿quién va a hacer una prensa hidráulica así? Las prensas hidráulicas, ¿con quién estoy hablando? Con Gladys, profesor. Ah, ok, Gladys, perfecto. Gladys, las prensas, o sea, esto es una situación hipotética, porque tú nunca has visto un gato, tú nunca vas a ver un gato así, donde tú tengas que aplicar, perdón, tú nunca vas a ver un gato así, una gata, donde tú tengas que aplicar acá una fuerza, pero el pistón donde tú vas a elevar sea más pequeño este émbolo que donde tú estás aplicando la fuerza. Tú nunca vas a ver una gata así. Entonces, si tú me lo respondes, en la realidad esto no va a ocurrir. Pero como estamos en la simulación, en este caso sí pasa. Pero nadie, a menos de que esté loco o borracho, te va a construir una gata hidráulica de estas características. Porque tú misma me lo dijiste. El disco que tú pones debajo del carro, el émbolo siempre va a ser más grande la superficie que el émbolo donde tú estás aplicando la fuerza. Pero como en este caso estamos hablando del test de esta simulación, en esta simulación, sí, si la superficie 2 es la cuarta parte de la superficie 1, en este caso la fuerza 2 sería la cuarta parte de la fuerza 1. ¿Queda claro? Es una situación hipotética dentro de la simulación, pero en la vida real no pasaría así. ¿Ok? Dice el tercero, la fuerza 2 no depende de la superficie 2. ¿Eso es verdad o es mentira? Es mentira. Es falso. Porque exacto, es falso. Porque aquí mismo nosotros nos estamos dando cuenta que apenas nosotros movemos la superficie 2 enseguida cambia la fuerza 2. Entonces, esto es falso. La fuerza 2 sí depende de la superficie 2. Vamos a ver esta. La fuerza 2 es la mitad de la fuerza 1 si la superficie 2 es la mitad de la superficie 1. ¿Eso es verdad? Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Vamos a colocar la superficie 2 a la mitad. Colocamos la superficie 2 a la mitad de la superficie 1 y vemos que la fuerza 2 es la mitad de la fuerza 1.
Por tanto, esto que tenemos acá, ¿es falso o es verdad? Verdadero. Vale. Es verdadero. Muy bien. Y la última, la fuerza 2 es el doble de la fuerza 1 siempre. Esta la quiero respuesta unánime. ¿Falsa? Verdadero. Verdadero. Epa, epa, epa. La fuerza 2 es el doble siempre de la fuerza 1. ¿Sí o no? Sí, verdadero. Ok, muy bien. ¿Está bien eso? A ver, miren acá. En este caso, la fuerza 2, aquí es de 2.5 y aquí es de 10. ¿Es el doble? En este caso, sí es el doble. En este caso, son iguales. En este caso, la fuerza 2 es el doble de la fuerza 1. Miren, la fuerza 2 es el doble de la fuerza 1. Siempre vuelvo y hago el test. Miren, fuerza 2 en este caso es la cuarta parte. Fuerza 2 es la cuarta parte de la fuerza 1. Amplío el émbolo 2. En este caso, la fuerza 2 es la mitad de la fuerza 1. Pongo los émbolos de igual tamaño. En este caso, la fuerza 2 es igual a la fuerza 1. Cambio el caso. En este caso solamente cuando el émbolo 2 es el doble del émbolo 1, en este caso la fuerza 2 es el doble de la fuerza 1. Y si el émbolo 2 es 4 veces mayor al émbolo 1, entonces la fuerza 2 es 4 veces mayor a la fuerza 1, porque acá hay 40 y acá hay 10. Entonces, acá me dice la pregunta, F2 es el doble de F1 siempre. ¿Cuál es la respuesta? ¿Aló? Sería falso. Falso, correcto, es falso. Falso. La única forma de que la fuerza 2 sea el doble de la fuerza 1 es que el émbolo 2 tenga el doble del tamaño que el émbolo 1. ¿Vale? Entonces, las preguntas que teníamos correctas era la primera y la cuarta, ¿cierto? Y la cuarta. Ah, no, esta también. F2 depende de la superficie 2. Entonces, estas tres eran las correctas, ¿vale? Muchachos, me queda menos de un minuto para que termine este Zoom. Entonces, nos vemos en unos 5 o 10 minuticos y nos vamos a la última parte de la clase donde ya vamos a empezar a hacer los ejercicios, ¿vale? Denme 10 minutos para yo descansar la garganta. Porque, y continuamos, ¿vale? Con la clase. En 10 minutos les envío el link. Chao.